conoce como raíces múltiples. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una raíz múltiple? Para definir la raíz múltiple debemos hacerlo desde el punto de vista gráfico, para que entiendan lo que es una múltiple. ¿Sí? Bien, supongamos que nosotros tenemos esta función, esta ecuación. Si esto es igual a 0, sería la ecuación. Una ecuación polinómica. Si factorizamos esta ecuación polinómica, nos queda 3 factores. Pero a pesar de que hayan 3 factores, hay solo 2 soluciones. ¿Por qué? Porque estos 2 factores me dan solución en x igual a 1. A eso se le llama solución múltiple. Es decir, que 2 de los factores me dan una misma raíz. Y eso gráficamente ocurre. A este sería una raíz doble, porque 2 factores dan una solución. Y eso ocurre cuando el máximo, un máximo o mínimo relativo, coincide con la raíz. ¿Sí ven? Entonces, este de aquí coincide con esta raíz, entonces tiene una y 2 soluciones, a pesar de ser un polinomio de grado 3. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de toparme con este tipo de función? Que, por ejemplo, esta raíz no va a haber problema de determinar, pero esta sí. Esta, por ejemplo, no hay cómo hacerlo con método cerrado. El método cerrado nunca le va a localizar a esa raíz. ¿Por qué? Porque siempre empiezan ustedes a probar el teorema de Bolzano, nunca hay cambio de signo. Porque a pesar de que aquí hay una raíz, siempre va a dar el f de x negativo. ¿Sí ven? Si están dentro de esta raíz, entonces el método cerrado no le va a encerrar a la raíz aparentemente. No se va a dar cuenta el método cerrado. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería el problema con Newton-Raphson, por ejemplo? Tampoco funciona Newton-Raphson. ¿Por qué? Porque la derivada en la raíz, ¿cuánto es? La pendiente de la recta tangente en este punto. ¿Cuánto da? 0. Y como da 0, Newton-Raphson se dispara y le sale indeterminación. No funciona. ¿Estamos claros? ¿Sí ven las dificultades? El cerrado de Newton-Raphson no funciona aquí. Pero una raíz múltiple, en este caso raíz 2, también se puede dar en este estilo. Miren cómo es. Aquí coincidía con ¿qué? Con un punto máximo relativo. Pero una raíz múltiple también puede coincidir con un punto de inflexión. Ahí no hay problema. ¿Por qué? Porque el método cerrado le localiza y el de Newton-Raphson es el que da problema ahí también, nuevamente. ¿Ok? Entonces, cuando la raíz es o doble o cuádruple, siempre tiene ese estilo. Cuando es par esto, ¿okay? Salen máximos o mínimos. Y cuando la raíz es impar, coinciden con puntos de inflexión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren, este es raíz triple. ¿Por qué? Tiene 2 soluciones a pesar de ser de grado 4 y el gráfico es ese. El método cerrado sí lo localiza. Newton-Raphson tiene problemas igual. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían las dificultades? La que les comenté. Si no cambia de signo, entonces es complicado. Otro problema es que la f' se va a aproximar a 0. Ya vimos el porqué. Y entonces uno dice, bueno, probemos. Ralston y Rabinovitz propusieron un método para conseguir resolver esto. Y lo único que hicieron es le modificaron a la fórmula de Newton-Raphson. ¿Cómo lo modificaron? Le incluyeron un factor m. ¿Sí ven que es la de Newton-Raphson? Pero incluido el factor m. Y al factor m le llamaron multiplicidad de la raíz. De tal forma que si ellos se daban cuenta que era una raíz doble, aquí le ponían 2, m valía 2. Si era triple, le ponían multiplicidad 3. Cuádruplo, 4, y así sucesivamente. Pero eso no le gustó a la comunidad científica, porque dijeron,
Si tenemos que incluir un factor aquí, necesitamos saber el carácter de la raíz. Y se supone que el método numérico no tiene esa información, ¿sí o no? O sea, si yo el método numérico tengo toda la información, entonces no sería un método numérico tan estricto. Entonces no le gustó mucho a la comunidad científica. Y dijeron, bueno, funciona, sí funciona, pero no es tan válido. Y ustedes pueden probar que si se topan con una doble, triple, lo que sea, simplemente le dan valor a m y le trabajan modificadores de Newton. Entonces, los dos autores siguieron trabajando en esto y dijeron, bueno, debe haber alguna forma de conseguirlo. Y hicieron el método de Newton-Raphson modificado. No modificado en este estilo, solo de poner una m, sino lo que hicieron es lo siguiente. Definieron una función u de x y a la función u de x le llamaron el cociente de Newton-Raphson, es decir, la función dividido para la derivada. ¿Se ve? Es lo mismo. A todo esto le llamaron u de x. Y lo que hicieron es, formularon Newton-Raphson, pero en lugar de tener f de x y f' de x, pusieron u de x y u' de x considerando esto. De tal forma que si trabajamos esto de aquí, nos queda esta fórmula de aquí, que es la de Newton-Raphson modificada. Entonces lo vamos a hacer a papel y lápiz. Y aparece la segunda, que tampoco les gustó a la comunidad, porque dijeron, si la primera a veces es complicado de terminar, imagínense en la segunda. La segunda salimos mañana. Sí. Bueno, con un poco de experiencia se hace más rápido. Entonces, partimos de la de Newton-Raphson, que es esta, menos f de x sub i para f' de x sub i. ¿Ok? Newton-Raphson. Proponen modificarle diciendo, llamemos una función u que sea f de x sub i para f' de x sub i. ¿Por qué se les ocurre hacer eso? Porque tenían problemas con esta división. ¿Sí? ¿Y qué es lo que consiguen? Que si esta se aproxima rápidamente a cero, el método lo que hace es lo siguiente: le aproxima primero a él a cero y luego él a cero. Entonces no da indeterminación. Y dicen entonces que el método sea este, u' de x, y trabajémosle un poquito a la expresión. ¿Sí? ¿Cómo le trabajamos? A ver, sería x sub i menos, y aquí sería como f de x sub i dividido para f' de x sub i sobre a. Ahora hay que derivar esto, porque aquí necesito el u'. Pero ¿cómo derivo esto? ¿Cómo derivo un cociente? Denominador al cuadrado. Y luego, ¿cómo es? La primera. Es este por la derivada de este. Sí, y menos. O sea, queda f' de xi por f' de x sub i. A ver, este por la derivada de este. Menos este por la derivada de este. Pero la derivada de la primera aparece la segunda derivada. ¿Ok? Y esto de aquí se hizo cuadrado también. ¿Estamos? Entonces, bueno, hay que trabajar. No es que tome tiempo hacer esto. Entonces, este sustituimos acá, queda f' de x sub i al cuadrado menos f de x sub i por f segunda de x sub i entre f' de x sub i al cuadrado. ¿Ok? Y le vamos a llegar a esto, porque lo que queremos es llegar a esto de aquí. Ok, ya está. Lo único que hay que hacer es simplificamos este con este, ¿no? Y me queda x sub i menos, arriba me queda f de x sub i por
f' de x sub i dividido para f' de x sub i al cuadrado menos f de x sub i por f segunda de x sub i. Y esta de aquí es la fórmula de Newton-Raphson modificada. ¿Ok? Ahí es donde dice F2 a la X, significa la segunda derivada, ¿no? Esta es la segunda derivada. Y esta es la primera derivada elevada al cuadrado. Entonces, esta es la que funciona para raíces múltiples. Esta le localiza la raíz múltiple ahí y no tiene problemas de que no converja. Es un poquito tediosa porque necesitamos la segunda derivada. Y esa tomo en pruebas. Y es para las que les doy ¿Cómo podemos decir? unas Una 20 de punto, minutitos les vamos a hacer esto. una de punto fijo, ¿no? Sí, cuando es polinomios, debe ser fácil. Aunque si es, hagamos uno con polinomio, ahí es fácil. Con trigonometría. Pero si ya salen otros, Con polinomios. x cubo menos 5x cuadrado Más 7. más 7x Menos 3. menos 3. ¿Ya? Entonces tengo el f de x. Calculemos el f'. 3x cuadrado menos 10x más 7. ¿Y el f segundo? 6x menos 10. Ya está. O sea, ese es fácil porque es polinomio. ¿Ok? Le resolvemos entonces a este. Bueno, ahí ya le pongo acá y le vamos a le resolvemos. Y luego nos falta ver solo una nueva modificación y está lista la clase. Ok, vamos a abrir un Excel. Vamos a poner aquí. Como es Newton-Raphson modificado, necesito solo un valor de x, no necesito dos. Aquí voy a poner mi f de x, necesito el f' y f segundo. Entonces, mi fórmula es ¿cuál? El valor es 0. Es x al cuadrado o al cubo. Al cubo. Al cubo. ¿Qué más? Es x al cubo menos 5x cuadrado más 7x Menos 3. menos 3. Primera derivada sería 3x cuadrado menos 10x y más 7. Y la segunda derivada sería, ¿cómo sería? Ya no le puedo ver. Era 6x cuadrado. 6x, ¿no? Sí. 6x menos 10. Ok. Y aquí le damos el primer valor inicial, 5. Y ahora nos vamos a la fórmula. Ya saben leer las fórmulas ustedes. Entonces, si quiero el siguiente, esto sería igual a ¿qué? Al anterior menos f de x este por f', todo esto dividido entre f' al cuadrado menos f por f0. Se fue la primera aproximación, el resto es cuestión de no creo tanta maravilla. ¿En dónde está la solución? Lo que pasa es que me encontró la raíz que no es múltiple. Miren, hagamos eso.
¿Cuál es la...? Este es el ejercicio del anterior, ¿no? Déjenme hacer algo porque esto le subo. Ya saben que esto le subo. De este era, ¿no? Este. Sí. Ya. Ok. Entonces, ojo aquí. Entonces, y igual a x al cubo menos 5x cuadrado más 7x menos 5 cuadrado más 7x menos No está más 7x menos 3. O sea, lo que pasa es que como le di valor 5, me encontró esta de aquí. Pero yo quería esta, la última. Entonces, bueno, la primera condición que diríamos es, me encuentra una buena raíz, pero yo quiero la multa. Miren cuánto da la multa, en 1. Aquí está, aquí ya no cambia, entonces ya queda así. Ahora, verifiquemos si en realidad está en 1. Ahí está la múltiple. ¿Sí ven? Entonces, y lo encuentra rápido, sin problema. Ahora, esto no convence mucho hasta que, ¿y por qué no probemos con Newton-Raphson? ¿O no? Solo Newton-Raphson. X igual. Este es f de x, f prima de x. Vamos a ver si Newton-Raphson lo consigue. Pero Newton-Raphson, ¿cómo es? Simplemente es este menos este dividido para este. Sí le pega también Newton-Raphson. Miren, y aproxima por la izquierda. Ahora se demora más. Se demora más. Pero van a haber casos donde Newton-Raphson le da indeterminación. ¿Sí ven que aquí está muy cerca a cero la primera derivada? Ahora, ¿por qué lo logró Newton-Raphson? Porque este de aquí está más cerca a cero que la primera derivada. ¿Sí ven que este es a la menos 10 y este es a la menos 5? Sí. Entonces, el numerador está llegando más rápido a cero que el denominador. Entonces ahí no tiene problemas. Pero va a haber ejercicios donde el denominador llegue más rápido que el numerador y colapsa Newton-Raphson. Pero este de aquí no tiene ese problema. ¿Ok? Está resuelto entonces. Pero una pregunta, la fórmula que se pone es la que tiene PDF, la que dice el resultante es... No sé. Es esta de aquí, esta es la fórmula. Es la de abajo. Que la sacamos de acá y ya vimos cómo lo hicimos. Sí. Pero es esta de aquí. Entonces, esta la pueden tener en su formulario, nada más, solo esta fórmula de aquí. ¿Ya? Entonces, creo que les voy a poner un ejercicio que hagan del deber. Se debe notar que hay una manera de desarrollar una versión modificada del método de la secante para... la secante hay como modificarle también. Ese les dejo para que le vean en la casa. O sea, ¿se acuerdan de esta fórmula de la secante? Sí. Ya. A partir de esto, el f' y el f segundo le hacen la modificación que yo les indiqué en la secante.
Y haciendo esa modificación queda esto de aquí. Ya. Le pueden chequear. En realidad es lo mismo, solo que aquí el U sigue siendo lo que les dije, el f de x sobre el f de x menos 1, que a la verdad es lo mismo, ya no habría problema en eso. ¿Está claro el método? Es bastante sencillo. Ganemos un poco de tiempo haciendo el deber, ¿sí? Entonces, van a hacer del deber, por ejemplo, hagamos el 3. Porque el 3 pide por el método de Newton-Raphson estándar y por el modificado. Miren cuál es la función. ¿Ya? Entonces, en este momento hagamos el número 3 del deber, que es raíces múltiples. Y también podemos hacer el 2b. Y así ya avanzan un poquito el deber. ¿Ok? Hagamos el 3 primero. ¿Le puede poner en el Excel, por favor? ¿El 3? Espérenme, corrijo esto que está un poco fuera. Sí, solo que voy a hacer esto, porque esto ya le subo a la plataforma.